Bueno, pues yo creo que el dedicarnos a la política muchas veces tiene un trasfondo anterior, ¿no? Y para mí es el servicio público. Yo soy funcionario, trabajo en la administración y ese servicio público lo he tenido siempre, más de 35 años que formo parte. Y en este caso, en el caso de la Mancomunidad, es verdad que yo llevaba muchos años anteriormente siendo alcaldesa de mi pueblo y en ese servicio público pues era dedicarme a mejorar la vida de las personas donde yo vivo, Marines, mi pueblo. También, y ya pasó una etapa, en esa etapa que pasó, para empezar algo hay que conocerlo. Yo tengo un hijo que tiene 31 años, mi hijo se le detectó la esquizofrenia cuando tenía 15, fueron momentos muy duros, y encontramos, después de muchos años, un recurso en Llíria, se llama Pentagrama. Era un recurso que nos daba una esperanza a poder llevar el día a día y le ha funcionado. Cuando a mí me proponen formar parte de la Mancomunidad y en este caso dirigirla y llevarla adelante desde en diciembre, quiero recordar, del 2015, entre otras muchas cosas, de este servicio público que he comentado al principio, para mí era muy importante crear algún tipo de recurso que tal y como en este caso a mi hijo y yo como madre había sufrido tanto y le había ido bien, pues comprendía que había muchas familias, muchas madres también y familias, porque a veces no solamente son nuestros hijos, desgraciadamente, pues que necesitaban alguna luz, una esperanza. Y entonces, a partir del 2016 empezamos a trabajar en este proyecto, el proyecto Prisma, tal y como los prismeños le han denominado Prisma. Y la verdad es que empezamos sin saber muy bien qué iba a pasar. También es cierto que antes de empezar, pues encargamos un estudio a la Universidad de Valencia, que, bueno, para saber realmente cuál era la incidencia de la salud mental realmente en nuestra comarca, porque muchas veces creamos recursos sin saber hacia dónde van dirigidos esos recursos ni a qué cantidad de gente los necesita. Y fue impactante cuando en ese estudio indicaba la prevalencia de cada 4 personas para poder padecer a lo largo de su vida una enfermedad mental, diferentes tipos de enfermedad mental. Al final eso avalaba realmente la necesidad de poder poner en marcha tipos de programas psicosociales que ayudaran a tantos usuarios, personas, pero también a sus familias, a poder tirar adelante con una enfermedad como cualquier otra enfermedad, pero que ha estado muy estigmatizada y que realmente no han existido recursos para ellos. En este momento hablamos de los diabéticos o hablamos de los que tienen cardiopatías, pero muy pocas veces se habla de aquellas personas que tienen una enfermedad mental. Primero, porque, como he dicho antes, se estigmatiza. Creemos, desgraciadamente, todavía hay personas que cuando dicen una persona enferma mental, a continuación dicen, entre comillas, un loco. Y dices, ¿qué dice a estas alturas de la vida? Entonces yo creo que era muy necesario poner en marcha estos programas, primero porque lo entendía como madre, segundo porque lo entendía como servidor público y en tercer lugar porque creo que es algo que le debemos a una parte muy importante de nuestra sociedad. Yo pienso que los enfermos mentales somos los grandes desconocidos y la gente tiene miedo a lo desconocido. Por eso lo primero, el estigma más grande que creo que tenemos nosotros es el miedo, el qué dirán de nosotros. A mí me avergonzaba decir que soy una enferma mental. Y aparte de que me avergonzaba, ahora empiezo a aceptarlo, reconocerlo, lo he reconocido siempre desde primera hora. Mi psiquiatra siempre me ha dicho que ese es un punto muy grande a mi favor, que lo he reconocido siempre, pero no la aceptaba. Porque yo misma, para mí era desconocida mi enfermedad. Gracias a Prisma, yo empecé a conocerla. Eso me ha ayudado a ir aceptándola, que creo que lo tengo bastante asimilada y aceptada ya. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? A veces el dar a conocer
muchas veces lo que no se conoce se tiene miedo Sí. o, como he dicho antes, se estigmatiza. Entonces es importante la normalización, pero también es importante darlo a conocer de una forma normal, a través de diferentes actividades que se pueden hacer. Una persona enferma mental, que cualquier persona, como he dicho antes, a lo largo de su vida puede desarrollar una enfermedad mental, puede incorporarse a la sociedad, realizar cualquier actividad, incluso trabajar también. Es verdad que a lo mejor, pues bueno, necesitan un apoyo diferente o necesitan una colaboración diferente, necesita sobre todo a la administración pública que esté detrás, apoyándolos y vamos, a partir de ahí, con ese conocimiento que tenemos que tener, pues se va a normalizar. Todavía nos escandaliza a todos cuando salen escenas a fecha de hoy, donde en algunas regiones de nuestro país, no nos tenemos que ir a otro, pues a los enfermos mentales se les encerraba en habitáculos, en celdas, y no se permitía que la sociedad supiera que allí había una persona con una enfermedad mental. Yo creo que al final eso todavía aún no lo hemos terminado de digerir. Sí. Tenemos en cuenta que hace 4 días que cerraron los manicomios, como se entendían, ¿vale? Yo creo que al final necesitamos centros, hospitales que traten a la enfermedad mental tal y como es, residencias donde puedan estar un tiempo determinado hasta que la persona se estabilice y programas. Siempre le llamo, cuando le hemos hablado con los técnicos, que esto es como una escalerita, ¿no? Vamos a ir subiendo peldaños en las escaleras y depende a veces la situación de cada uno, podemos estar en un peldaño o en otro, pero tiene que existir la escalera completa, porque si no existimos la escalera completa, nos caemos. Necesitamos crear esa escalera y es importante crearla hoy en día. Yo los hospitales lo veo necesario para estabilizar, pero veo más necesarios y más importantes los programas como Prisma, que es lo que nos ayuda. A mí, por ejemplo, en mi caso, yo voy a hablar por mí. Yo cuando me estabilizaron en un hospital, me dieron el alta, yo no quedé bien, yo tenía muchos síntomas negativos. Si no recuerdo mal, son los síntomas negativos, que son la apatía, no quería salir, yo cogí fobia a la gente, no comprendía cuando me hablaban, quedé muy lenta mentalmente. De hecho, también era lenta andando y no quería relacionarme con nadie, porque es que aparte no podía yo llevar una conversación coherente, es que no podía. Y yo, gracias a Prisma, yo he recuperado memoria, agilidad mental, con cosas que, como arteterapia, lo primero la psicología, para mí ha sido lo más importante, como he comentado antes, porque he aprendido de mi enfermedad, sobre mi enfermedad, que es muy importante, que nos enseñen, que nos expliquen y saber por qué o tener un porqué, porque yo decía, a mí por qué, vale, no gestiono el estrés, no lo llevo bien y mi mente se evade. Pero luego a través de la arteterapia, musicoterapia, juegos cognitivos, que realizamos tareas que no nos damos cuenta, pero son muy importantes, porque yo en mi caso he recuperado agilidad mental, soy capaz de mantener una conversación, he vuelto a trabajar, que yo pensé que no iba a volver a trabajar. Yo cuando empecé en Prisma, yo pensé que no iba a volver a trabajar, que no iba a ser capaz. Yo he vuelto a trabajar, llevo ya 3 meses trabajando, estoy muy contenta por los logros, que son, yo digo que es un 50%. 50% se lo doy a Prisma y el otro 50% me lo quedo yo. El esfuerzo, luego programas así ayudan, como tú bien has dicho, a la familia, porque al ayudarnos a nosotros, eso ayuda a nuestros familiares. Somos más pacientes. Luego, yo qué sé, yo es que me he visto tan acogida, tan bien cuidada, porque yo, si a lo mejor no he recaído, pero pasas etapas más alterada o algo, ¿no? Y enseguida están ahí encima tuya compañeros, psicólogos,
Todos, todo el Es equipo. que eso es importante, María José. Lo que pasa que, como he dicho antes, esto es una escalera. Es de verdad que el tramo más alto está en la hospitalización, porque cuando hay momentos en que necesitamos Sí, pues, que por un desgracia. paciente vaya al hospital y lo estabilicen. Pero hasta llegar ahí hay muchas fases. Yo creo que los programas de salud mental que se han puesto en marcha y ha tenido gran acogida, en este caso por la Generalitat Valenciana, que es la que al final de la corrida, que nos está financiando nuestros propios programas, nos ha llevado a que la gente conozca la realidad y que la salud mental se incluya dentro de una ley de servicios sociales donde también te indica que la salud mental es importante, sí, y debe de estar en todas las áreas, debe de estar implementada. Y eso nos ha llevado a que lo que era un programa en el 2016, llevamos 4 años y poquito en marcha y empezamos con 2 centros, como bien sabes, en este caso la Vilamarchant y Bétera. Ahora ya tenemos la Pobla de Vallbona y Ribarroja, sí, y en breve se instalarán en 2 municipios más de esta comarca, con la intención de que demos cumplimiento a esa ley de servicios sociales donde la salud mental es importante y donde es prioritaria también. Y eso lo hemos conseguido desde Prisma, y nuestra intención al final es que este tipo de programas tan importantes como tú has dicho, que no solamente sean del Camp de Túria, sino que esos programas se puedan extrapolar a muchísimas comarcas, porque al final tienen que ser programas de ámbito comarcal, a no ser que sean poblaciones muy grandes, pero bueno, si es de ámbito comarcal, yo creo que la coordinación es muy importante entre los centros y conseguir que realmente haya muchos más usuarios que se beneficien, sí, de este tipo de programas y sobre todo lo que tú has dicho antes, las familias. Porque las familias muchas veces no saben qué hacer ni qué actuar y esconden a sus familiares. O simplemente no saben, no tienen ellos herramientas, no saben, es algo nuevo, no saben cómo afrontarlo. Yo, por mi experiencia, por mi hija, tengo una hija de 25 años, mi hija tenía 22 cuando yo caí mala, no sabía, yo tampoco sabía, a mí me han enseñado en Prisma cómo afrontar y cómo llevarlo, pero mi hija, de repente su madre no era coherente, su madre, que ella estaba acostumbrada a que yo trabajaba, yo sacaba adelante una casa sola, de repente no sabía ni dónde tenía la mano derecha, no tan exagerado, pero un ejemplo. Y eso a mi hija se le vino también grande, ella no sabía cómo llevarlo, ella no podía ayudarme porque no tenía herramientas, no sabía, se vio perdida, solo vio que su madre perdía la cabeza. ¿Por qué? Pues tampoco lo sabía. Pero de repente de llevarlo todo, llevar una casa y un trabajo sola, a no saber, no podía. Sí, es lo que tú dices, a veces la salud mental ha sido siempre la última de la sanidad. La salud mental además implica a diferentes tipos de administración, la parte sanitaria y la parte social. Y realmente nunca ha habido eso como, yo creo que no ha habido mucha vinculación entre ambas, sí, porque una sin la otra no hacemos nada, necesitamos complementarlas siempre. Y es verdad que cuando ibas a algún sitio, me ha pasado, si te decían, sí, tómate estas pastillas, ¿no? Tómate la otra. Pero sabías que faltaba una pata muy grande, claro, que muchas veces los psicólogos son los que realmente ponían esa parte, sí, en un día a la semana o lo que sea, pero mientras tanto la persona estaba en casa, sola, no molestaba a nadie, no molestábamos a ninguna administración, ¿no? Sí, te entiendo. No molestábamos a nadie, no es una enfermedad que requisiera un tratamiento intensivo diario, a no ser que fuera muy grave y tuvieran que tener un ingreso, ¿no?, hospitalario, como hemos dicho antes. Entonces yo creo que ahora la salud mental la palabra salud mental ya está más normalizada. Ya si vas a una trabajadora social en tu municipio, ya saben dónde te pueden derivar. Y los mismos psicólogos y los psiquiatras que trabajamos con ellos saben que tienen un recurso que no deja de ser insuficiente, que sí, se necesita complementarlo muchísimo más en poblaciones más grandes, pero bueno, un recurso en que sabemos que lo tenemos ahí, que funciona
y por lo tanto yo creo que tiene que ser una apuesta importante por parte de las administraciones, pero también por parte de la sociedad. La salud mental no es cualquier cosa. No. Cualquier persona... Y nadie está a salvo de padecer una enfermedad mental. Sí, y yo creo que es algo que es entendible, que lo reconocen ya afortunadamente muchísimos políticos, porque si no, no hubieran legislado al respecto, y la legislación puede ser muy sufrida, pero al final lo que importa son los recursos que se pongan para que esa legislación se cumpla. Y en 4 años, o casi 5, creo que hemos mejorado muchísimo. Sí, sabiendo que tenemos mucho por hacer. Yo creo sí. que es nuestra asignatura pendiente y tenemos mucho por hacer. Esta pandemia creo que no nos ha ayudado a nadie tampoco, con los cierres de muchos programas y muchos centros de salud mental, que lo que hace es agravar mucho más la situación. Pero bueno, esperamos que todo esto se solucione, que dentro de poquito ya veamos una luz y que nuestros programas se reproduzcan, no solamente en esta comarca, sino que podamos extrapolarlos a otras comarcas, que al final son personas que se benefician, tanto ya sean usuarios como que sean familias, que creo que es lo importante. Me encanta la idea de que Prisma siga creciendo. Es una segunda familia. Sí, sí. La familia crece. Me encanta, porque creo que es muy importante. Dais unas oportunidades increíbles, nos ayudáis lo más. Yo solo puedo agradecer a Prisma, solo puedo decir cosas bonitas sobre Prisma y dar las gracias 1000 veces y no me canso y no agradezco todo lo que Prisma ha hecho por mí. Bueno, pero tú piensas que los usuarios también dais mucho. Dais mucho. Desgraciadamente lo dabais en silencio anteriormente, sí. Ahora tenéis la oportunidad de decirlo. Hoy nuestra familia, como dices tú, Prismeña, forma 56 personas. Esperamos que se puedan ampliar y que estos pequeños programas